Bienvenidos viajeros y viajeras. Tomen asiento y pónganse cómodos, porque han transitado mucho y se encontraron con la hoguera. Permítanse descansar un poco y relajarse para entretenerse en algo aparte de sus asuntos cotidianos. Mi nombre es Benito Rosas. Yo seré quien los acompañe en este pequeño espacio de reflexión e información, donde tocaremos temas de la cultura popular y del mundo geek, videojuegos, cine, cómics, música y todo eso que nos gusta y nos engloba en no solo una, sino varias categorías. Atentos, porque comenzamos. A wizard is never late for the dragons. You won't. It's a leap of faith. That's all it is, Miles. A leap of faith. Winter is coming. Where is the horse and the rider? For my ally is the Force, and a powerful ally it is. Even the smallest person can change the course of the future. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Nothing is true. Everything is permitted. Muy buenas a todos viajeros y bienvenidos al episodio 2 de este podcast vinculado al pasado episodio 1 sobre adicción a los videojuegos. El título de este episodio es Características de un adicto a los videojuegos. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Y bueno, seguimos hablando sobre la adicción a los videojuegos y su reconocimiento oficial por la OMS en el año 2022. 2022 fue el año pasado, por amor de Dios. Es increíble que después de muchas décadas, y digo muchas, porque son muchas de verdad, se haya hecho oficial dicho padecimiento. Vamos a ser sinceros, no es un tema que haya surgido apenas, no surgió de ayer para hoy. Hay varios estudios que datan de la época del Nintendo 64, donde se relatan todos estos acontecimientos, que son pues dignos de personas que tienen comportamientos derivados de adicción a los videojuegos. No es sorpresa para nada que después de la pandemia, los problemas psicológicos hayan estallado. Para entender la adicción a los videojuegos debemos familiarizarnos con otro concepto: adicción a las tecnologías. La verdad es que no es un concepto muy complicado de explicar, pues este trastorno es la acción de depender firmemente de tecnologías propias del siglo XXI, como lo son el celular, la tablet o la computadora. Y tú te preguntarás, ¿qué provoca este padecimiento? Este padecimiento provoca aislamiento, problemas de socialización, sedentarismo, muy importante eso, irritabilidad, depresión, entre otros más. Es obvio que todas estas afecciones no se generan de un día a otro. Es un proceso que día a día se va volviendo parte del sujeto que los padece. Tampoco me voy a poner muy alarmista a decirte que si te quedas viendo 2 o 3 horas TikTok en tu sillón, ya estarás listo para ser anexado o anexada. Pero como lo mencionaré a continuación o lo mencioné en episodios anteriores, hay que regular los horarios de consumo. Volviendo a la palabra adicción, necesitamos sustentarnos en 3 interrogantes. La verdad es que 2 de estas ya están respondidas o ya tienen la respuesta por la misma investigación. Y se las voy a decir a continuación. La primera, ¿qué es la adicción? La adicción la vamos a responder fácilmente como viene en Google. Es un hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos de los que no se pueden prescindir por razones de dependencia psicológica o fisiológica. Facilito, ¿verdad? La segunda interrogante, ¿existe la adicción a los videojuegos? Como ya lo está respondiendo esta investigación, todo este material que les estoy entregando, obviamente sí. Y bueno, pues en eso nos sustentamos por lo que dice la OMS, ¿no? Ya que una organización tan importante le dé importancia a un tema, quiere decir que ya pasó por ciertos filtros y ya no debería cuestionarse la existencia de dicho concepto. Y la segunda que vamos a tratar de responder en este episodio, en este podcast, es ¿a qué se adicta la gente realmente? Muy interesante, ¿verdad? Para responder esta pregunta necesitaremos basarnos en un término acuñado en los años 80, el efecto del refuerzo parcial. Este se menciona en una investigación sobre adicción a los videojuegos titulada Adicción a los videojuegos, una revisión de la literatura por Mark D. Griffiths, perteneciente a la Nottingham Trent University. Disculpen mi inglés, la verdad es que no me sale tan bien, pero pues es una universidad de Reino Unido. En esta se menciona, y cito,
La aplicación de forma excesiva con los videojuegos se explica en parte por el efecto de refuerzo parcial. Entre paréntesis ya citamos Warner 1982. Este es un ingrediente psicológico crítico de la adicción a los videojuegos en donde el refuerzo es intermitente, es decir, la gente sigue respondiendo en ausencia de refuerzo, esperando a que aparezca una nueva recompensa a la vuelta de la esquina. En palabras más sencillas para no escucharnos muy rosarín, se ofrece una recompensa, ya sea de reconocimiento por parte del mismo juego u otros jugadores, o objetos igual del mismo juego, pero exclusivos o cualquier otra cosa que mantenga al jugador enganchado y en constante uso del videojuego, ¿no? Puede ser monedas del juego, experiencia, contenido descargable adicional del mismo videojuego. Y para poner un ejemplo, que a mí me parece que pues, va a ser un juego bastante famoso, que ha agarrado mucha popularidad y ya está consagradísimo, Fortnite. Este videojuego ofrece por una cantidad de dinero real la experiencia de adquirir un pase de batalla y hacer que el jugador o jugadora dedique tiempo y recursos a obtener todas las recompensas pues antes de que termine la temporada y se actualice el mapa, para así conseguir estatus o contenido virtual exclusivo que no volverá a aparecer en dicho título. Esto pues obviamente estoy usando Fortnite como un ejemplo porque a mí me parece que es el videojuego que más conocen en todo tipo de generaciones, es tu abuelito, tu papá, tu sobrinito, tú, ¿no? Ya me hace que es un videojuego perfecto para dar ejemplo, pero pues obviamente existen muchísimos más que se han estado actualizando y que ya tienen integrado este mismo mecanismo de pase de batalla, ¿no? Está Valorant, está Call of Duty, Overwatch le entró al quite, no sé si Overwatch antes tenía, pero pues yo empecé a jugar Overwatch cuando salió el 2, entonces casi ya se está integrando en todos, ¿no? Apex, Free Fire, todos los juegos que tú te imagines ya están integrando ese mecanismo. Entonces pues es muy fácil engancharse. Ahora, para irnos un poquito ya enfriándonos, hablemos del perfil que debe tener una persona que es adicta a los videojuegos. 1. Prominencia. Es cuando los videojuegos son la principal actividad del individuo. 2. Cambio del estado de ánimo. Esto es muy sencillo de explicar. Son los cambios de ánimo que se presentan al no estar en constante acercamiento con dicho medio de entretenimiento y se debe a un desequilibrio emocional evidente. 3. Tolerancia. Esto es cuando el individuo aumenta cada vez más las horas de juego. 4. Síntomas de abstinencia. Se refiere a efectos de carácter físico o emocional que se presentan cuando el individuo deja de jugar. Un ejemplo son los temblores, la irritabilidad y los malestares que vienen con eso, ¿no? Entonces aquí ya vemos cómo uno se conecta con otro. Cambios de estado de ánimo se conecta con síntomas de abstinencia. Conflictos. Aquí se habla de cualquier tipo de conflictos sociales, laborales, personales, relacionados al consumo de videojuegos en exceso. Y como último, recaídas. Es el volver a los anteriores patrones después de un tratamiento especializado. Ahora bien, ya un poquito más explicado todo ese asunto, podemos pasar a los problemas que causa la adicción a los videojuegos. Existen muchas consecuencias que resultan de jugar videojuegos de una forma excesiva. Estas pueden ser físicas, psicológicas o de carácter social, pero no afectan solo a la persona adicta a los videojuegos, sino a todos a su alrededor. Personas cercanas sí, con más frecuencia, como son padres, hermanos, pareja, amigos. En casos extremos, a terceros que nada tienen que ver con su entorno social personal. Es por eso que en esta parte del podcast indagaremos cuáles son esos problemas y cómo podemos identificarlos. Uno de los principales problemas a los que el jugador está expuesto, y es bastante informado de ello, son los ataques epilépticos. Estos son provocados por el constante cambio de luces y colores en la pantalla. La epilepsia fotosensible. Ay, uy. Se me salió un José, discúlpenme. La epilepsia fotosensible es una afección conocida, aunque poco frecuente. Los ataques se desencadenan cuando el enfermo entra en contacto con una fuente luminosa vibrante e intermitente, pero solo
si ésta invade por completo su campo visual. Es por eso que los expertos recomiendan a quien la padece se restrinja de actividades que le pueda provocar ataques epilépticos inminentes. Realmente un videojuego tiene mucho de esto, tiene muchos cambios de luces, mucho movimiento de cámara, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Desde un anuncio de la compañía de Nintendo en 1993 acerca de los casos de epilepsia provocados por videojuegos, se tomaron medidas de prevención a padres de familia, que son los que pusieron las quejas, ya que sus hijos eran implicados en estos casos. Hoy en día al inicio de cualquier videojuego aparecen las ya famosas advertencias de epilepsia. Si no sabes o nunca has visto un ataque de epilepsia, pues muy fácil, busca en YouTube epilepsia a los Simpsons y ahí se queda bastante explícito y explicado. Yo creo que viendo ese capítulo ya no queda, bueno, ese fragmento del capítulo ya no queda mucha duda de que es un ataque de epilepsia. Otro problema relacionado al uso excesivo de los videojuegos son los dolores musculares o articulares. El primero, debido a las malas y duraderas posturas del jugador durante jornadas extensas de juego, en ocasiones de más de 3 a 4 horas. En lo personal, pues sí es bastante cierto, si llegas a tener un poco de problemas de espalda por estar muchas horas sentado enfrente de un monitor o enfrente de la pantalla, como quieras decirle, jugando solamente en una misma posición, porque pues casi siempre te quedas muy concentrado en lo que está pasando enfrente tuyo. Los problemas articulares ya vienen como más específico, ya es más específico, apunta hacia los dolores que padecen algunas personas en las manos por tener un mando o por tener adoptada la posición del teclado y del ratón, igual por jornadas de tiempo muy extensas. Entonces siempre hay que tener, pues, como descansos entre juegos, entre los periodos de juego, para estirarse y hacer que también las tripitas trabajen, irse a caminar un poco. También se encuentran latentes los problemas sociales. Estos son descuidos de sus relaciones interpersonales que desencadenan en problemas emocionales. De igual manera se llega a descuidar actividades como trabajo, escuela y obligaciones del día a día, que convierten al sujeto en una persona tímida o irritable. De igual manera, muchas personas que padecen de adicción a los videojuegos tienden a descuidar sus horas de sueño. Como ya lo había mencionado en el capítulo anterior, esto trae consigo muchísimos más problemas, no solo de rendimiento, sino sociales, como faltar a eventos importantes, faltar al trabajo, a la escuela, lo que merma poco a poco el buen nivel de vida de una persona. Los aspectos y características de una persona adicta a los videojuegos, acompañado de conceptos que nos pueden ayudar a comprender un poco más sobre este padecimiento que afecta a muchos, pero muchos individuos a nivel mundial en el siglo XXI. Recuerden que todo este podcast se complementa con muchísima más información que pueden encontrar en el blog de La Hoguera, mismo que dejo fijado en la descripción del video. No olviden dejar un comentario sobre qué les pareció el segundo capítulo de este podcast y seguirme en mis redes sociales si quieren estar más en contacto con su servidor. Mi nombre es Benito Rosas y nos estamos encontrando en el próximo episodio. Adiós, viajeros.